Hola, hoy les voy a hablar acerca de una teoría que me gusta mucho. Es, Su autor es Ulrich Beck y se llama Una nueva teoría crítica con intención cosmopolita. Esta teoría me llamó mucho la atención porque plantea un cambio de paradigmas en la forma de entender la política mundial, no solo como para las ciencias sociales, que es muy importante, sino también plantea como una forma de llevarlo a cabo en la práctica, ¿no? Unos cambios que él propone en la política mundial que me parecen muy adecuados y pues este tema me gustó mucho, lo vi este semestre y se los voy a explicar. Como ya les había dicho, se llama Una nueva teoría crítica con intención cosmopolita, que es la introducción de su libro Poder y Contrapoder en la era de lo global. Él, para explicar la política mundial, llama a los movimientos y a los actores de este, los llama el metajuego de la política mundial. Y dentro de este nos dice que hay dos jugadores, ¿no? La antigua política mundial que aplica las reglas con las que se jugaba en la primera mitad del siglo XX, que aplica las reglas de soberanía, del Estado-nación, de la diplomacia entre estados, entre países, y el otro jugador es la nueva política mundial que intenta cambiarlas. Para explicar el metajuego, lo que yo utilizo es una analogía entre dos juegos que se juegan dentro del mismo tablero. El primero, que sería la antigua política mundial, lo represento con el juego de las damas. Y la nueva política mundial lo representaría con una especie de analogía con el ajedrez. Bueno, Beck nos dice que hay un sistema de reglas dentro de este metajuego de la política mundial actualmente. Y unas son las instituciones, que ya les había dicho, las instituciones del Estado-Nación, eh, la soberanía, el monopolio de la violencia dentro de un territorio, la diplomacia, y el otro sistema de reglas son las organizaciones. Organizaciones mundiales, por supuesto, que son las que van a intentar cambiar el sistema de reglas con el que se jugaba antes la política global. Entonces, tenemos a las instituciones y a las organizaciones. Dentro de las organizaciones tenemos dos nuevos jugadores que se incorporan de manera determinante. Uno es la nueva sociedad civil mundial y el otro, las empresas multinacionales. Estos van a ser los principales actores que, según Beck, están cambiando las reglas del juego. Y nos dice entonces que el antiguo juego ya no se puede jugar, ya no es posible. Teníamos el juego de las damas, donde todos los estados tenían el mismo movimiento, todos eran las mismas piezas que podemos ver en el juego de damas, todas son iguales, todos tienen el mismo movimiento y se mueven por las mismas reglas, las instituciones, que son las que les había explicado. Sin embargo, ahora en el mismo tablero salieron piezas con movimientos distintos, que es lo que podemos ver en el juego de ajedrez. Tenemos la dama, el caballo, el alfil, que tienen más movilidad que otras piezas, por ejemplo. Entonces ya no podemos jugar con las mismas reglas. No podemos seguir jugando damas si ahora hay piezas como la dama, como el alfil, como la torre. Entonces, estas piezas yo las comparo. Primero, el capital con la dama, que es la pieza que más movimiento tiene, y que Beck nos dice que el capital es el único que puede cambiar las reglas. Y lo puede hacer a partir
de la capacidad que ha desarrollado para eludir la jurisdicción estatal, tornarla irrelevante o hasta contraproducente dentro del mismo Estado. Esta capacidad emana del poder discursivo de la economía y de la globalización neoliberal, según la teoría de Beck, y de su naturaleza por la que no es responsable ni rinde cuentas a nadie. Es decir, si una empresa transnacional llega y causa problemas en un estado, este estado no se puede referir acerca de estos problemas con otro estado, ¿no? Porque estas empresas ya son independientes de estos estados. Si México tiene un problema con Walmart, no puede reclamarle directamente a Estados Unidos. A eso es a lo que me refiero. Esa es su naturaleza por la que no es responsable ni da cuentas a nadie dentro del sistema de reglas anterior de los Estados-naciones. Otro jugador que nos presenta Beck como un contrapoder a este abrumador poder del capital es la sociedad civil globalizada, la nueva sociedad civil mundial. ¿Qué necesita el capital forzosamente para sobrevivir en este país y en China? Necesita consumidores. Entonces, si el consumidor se globaliza y transnacionaliza el espacio político y la acción colectiva, se puede configurar como un contrapoder efectivo a través de estrategias reflexivas. Esto es lo que propone Beck como una especie de solución ante el ilimitado poder del capital. Asimismo, tenemos otra pieza muy importante que viene siendo el peón. El peón yo lo representaría como el poder limitado que tuvo, con el que se quedó el Estado dentro de esta política mundial. Si sigue aplicando las reglas de la soberanía, del poder nacional únicamente, pues su movimiento va a ser limitado como el de un peón, una ficha a la vez, y entonces no va a poder jugar de manera justa en este metajuego. Entonces, lo que nos propone Beck es una transformación del Estado, la cual la explica como una simbiosis entre la sociedad civil global y el Estado. Entonces, lo que vendría sobrando en esta ecuación sería como las limitaciones de lo nacional. Este nuevo Estado, Beck lo llama el Estado cosmopolita. Nos dice que necesita aprender las dinámicas de globalización y de transnacionalización de la economía para así poder captar sus efectos sobre la política y a su vez definir estrategias para reconstruir espacios de acción colectiva y de democracia. Suena difícil, pero suena posible. Con esta nueva política global, Beck nos explica unos riesgos que han surgido, y estos son que al momento de que las organizaciones se vuelven poderosas e independientes, también surgen organizaciones terroristas, ¿no? Y entonces los estados empiezan a declarar la guerra no a otros estados, sino a organizaciones particulares. Esto lo define Beck como que se particulariza la guerra. Otro problema que él describe es que la ciencia se pone al servicio de la violencia. Como la ciencia se pone más al alcance de las personas, esto también hace que tengan mayor capacidad de crear bombas, por ejemplo, y que poco a poco de esta forma el Estado va perdiendo este control que tiene sobre la violencia, pierde su monopolio de la violencia. Entonces, estos son los dos riesgos principales de este nuevo metajuego de la política global. Hola, bueno, esta es la segunda parte porque mi computadora no graba más de 10 minutos,
Ah, pero bueno, me quedé describiendo los problemas de esta nueva política global que ubica Beck. Sin embargo, no quiere decir que todo esto esté mal, porque estos problemas globales abren nuevas fuentes de legitimidad que Beck describe como extrademocráticas o extraestatales, que crean noción de globalidad, es decir, de una comunidad global. Yo, como mexicana, no me va a dar igual si en China están haciendo desperdicios que están lastimando el medio ambiente, porque de repente nos ubicamos en una misma comunidad global y si algo afecta ahí, va a afectar también en mi país. Entonces, estas son las nuevas fuentes de democracia que ubica Beck. Crea la sensación de un espacio cerrado, de acción de significantes que nos vinculan intersubjetivamente. Y son dentro de estas nuevas fuentes de legitimidad donde se puede ganar lo que está en juego en el metajuego, que es la legitimación y los fundamentos de legitimación de lo político y de la forma de hacer política a nivel internacional. Esto nos dice entonces Beck que también como científicos sociales tenemos que adoptarlo, que tenemos que superar el nacionalismo metodológico, es decir, el hacer el análisis a través de los ojos del Estado, del nacionalismo, porque eso haría un análisis sesgado de lo que es la política global actualmente. Nos llama a romper el paradigma de que está sujeto a los principios de territorialidad y al marco del Estado-Nación y avanzar hacia un cosmopolitismo metodológico que se construye a partir de la ontología de la posnacionalidad, de la política y de la sociedad, y a partir de una epistemología basada en la idea de un nuevo realismo cosmopolita. Si le pedimos al Estado que se transforme, así lo tenemos que hacer en nuestros estudios y en nuestra forma de analizar la política global. Espero que esta explicación haya dejado un poco claro lo que propone Beck en su nueva teoría con intención cosmopolita, y por mí eso es todo. Muchas gracias. Adiós.